Hola, buenos días o buenas tardes. Bueno, quiero informar que no pude grabar la clase del día lunes que tuvimos con los chicos que se conectaron a la clase, pudieron verla, pero esta clase no pudo ser grabada. Así que yo de todas maneras les dejé este video cortito para poder explicarles un texto dentro de lo que tenemos que trabajar. Ustedes pueden ver ahí en la descripción del video que es dentro de las lecturas que hay que hacer con el libro, son 4 lecturas, 4 recursos, textos cortitos. Eh, es el texto que podría causar que tiene mayor complejidad, ¿ya? Y es el recurso número 1 de la página 20. Bueno, lo que estamos trabajando en esta clase ya es ¿por qué nos seguimos preguntando? ¿Ya? Se refiere a, en el fondo, ¿qué sentido tiene que todavía exista la filosofía? ¿Ya? Después de años de pensamiento y de años de una disciplina de pensamiento, ¿cierto? Que al final nunca da respuestas absolutas. eh, y que podríamos decir, bueno, hay tantos pensadores que se han preguntado exactamente lo mismo y han tratado de responder la misma pregunta y aún no tenemos una respuesta. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Qué sentido tiene una disciplina que al parecer no avanza, no progresa, no genera un conocimiento determinado, cierto, absoluto? ¿Ya? ¿Y qué sentido tiene que nos sigamos preguntando si la pregunta ya ha sido contestada tantas veces y de manera tan distinta? ¿Ya? A eso no se refiere, ¿cierto? Entonces, la clase a lo que va hoy día, el objetivo es, ¿cierto?, a tratar de plantearse eh, qué finalidad tiene la filosofía. ¿Por qué sigue la filosofía estando, ¿cierto?, en nuestra sociedad y no la hemos descartado como un conocimiento inútil, ¿cierto?, que no avanza. ¿Ya? Y que ya está demasiado manoseada la filosofía, hay demasiado filósofo en la vida, ¿cierto? Que podemos llenar una biblioteca gigante con los pensamientos de los libros de los filósofos. Entonces, ¿qué sentido tiene seguir preguntándose las cosas? ¿Ya? Bueno, el texto que les quiero explicar aquí es este, ¿ya? Recurso número 1, la filosofía en el fundamento. Ustedes en la descripción van a tener el detalle, ¿cierto?, de lo más que tiene, o sea, las otras actividades que incluye esta cápsula, ¿ya? Bueno, para el filósofo pensador alemán Martin Heidegger, la filosofía es un saber predominante y fundamental en la historia del ser humano. Ya esto ya nos dice que para Heidegger, ¿cierto?, la filosofía es un saber totalmente importantísimo para la historia del ser humano, ¿ya? Y además predominante, ¿ya? Que lo vamos a encontrar en las distintas culturas que tengamos, ¿ya? Eh, y que además, bueno, ha acompañado a la historia del ser humano, ¿cierto? Junto con la historia del ser humano también viene de la mano la filosofía, ¿ya? No es como decir eh, que es una disciplina eh, como por ejemplo, a ver, la geología, ¿cierto? Que es preciosa, el estudio de las rocas, ¿ya? Pero no es algo predominante, es un saber limitado, ¿cierto? A ciertas personas que se dedican a ella, que se interesan por ella. ¿Ya? La filosofía, en cambio, es predominante porque abarca toda la manifestación, ¿cierto? Toda la existencia del ser humano. ¿Ya? La filosofía está involucrada con la ciencia, está involucrada con el lenguaje, está involucrada con la ética, está involucrada con la educación, está involucrada con la ecología, está involucrada con las religiones, ¿ya? Con la economía. Bueno, cualquier cosa, ¿cierto?, que esté dentro de la historia del ser humano puede ser llevada al pensamiento filosófico, ¿ya? Porque finalmente lo que hace el pensamiento filosófico es tomar las cosas y analizarlas, ¿ya? Entonces cualquier tipo de cosa puede ser objeto de estudio de la filosofía. Solamente depende de cómo se le estudie, ¿ya? Que es lo que vamos a ver también con el texto. Ya. Vamos entonces, cada vez, según la hondura de la historia de un pueblo, o sea, según la profundidad, ¿cierto?, de su historia, según qué tan rica sea su cultura, en cuanto a ideología, ¿cierto?, a ideas, a conocimiento creado, ¿ya?
o sea, a profundidad. Está o falta en su inicio determinante del todo el poetizar del poeta y el pensar el poetizar del poeta y el pensar del pensador, es decir, la filosofía. ¿Ya? Bueno, aquí, en primer lugar, lo importante es que Heidegger ya no está diciendo que la filosofía es una especie de acción, ¿ya? Por eso nos dice, es el poetizar del poeta y el pensar del pensador, ¿ya? No es el pensador, no es el poeta, es la acción que ellos tienen, ¿cierto? Entonces, la filosofía del mismo modo no es el filósofo. La filosofía no es Aristóteles, Platón, Kant, Nietzsche, ¿cierto? No es Heidegger, es la acción, ¿cierto?, de filosofar. Esa es la filosofía. Y no la está comparando con la poesía aquí, ¿ya? Además del pensamiento, también la está comparando con la poesía. Y vamos a ver por qué. Dice, un pueblo histórico sin filosofía es como un águila sin la alta amplitud del luciente éter, o sea, del cielo, en el que sus alas alcanzan el vuelo más puro. ¿Ya? Bueno, aquí de manera muy poética, ¿cierto? Como para poner en ejemplo, ¿cierto? Lo que él está planteando, es que la filosofía, ¿cierto? Nos entrega un, un medio, ¿cierto? Sería este cielo, que es el medio en el cual los seres humanos, ¿cierto? Bellos, ¿cierto? Con su conciencia, sus alas, ¿cierto? Que son estas alas del águila. La filosofía entonces vendría a ser el medio en el cual el ser humano puede desplegarse en su majestuosidad y su magnitud, ¿ya? Cuando tenemos un águila encerrada en una jaula, ¿cierto? Es bella, es bonita, ¿cierto? Es preciosa el águila, pero no la estamos viendo en todo su esplendor, ¿cierto? Porque cuando más apreciamos una águila y cuando quedamos así, pero maravillados, asombrados, observándola, qué hermosa, es cuando la vemos, ¿cierto? Volando con sus alas enormes, ¿cierto? Y volando ahí por el cielo, moviéndose, mostrando toda su majestuosidad, ¿ya? Entonces eso sería la filosofía. Es realmente lo que nos permite como hombres mostrarnos en nuestra eh, belleza misma de ser humano, o sea, en nuestra majestuosidad como ser humano, ¿ya? Esto se va a relacionar con unas ideas que él sigue en el texto, pero ya quedémonos por lo menos con esa idea, ¿cierto? La filosofía es este cielo en el cual nosotros nos podemos desplegar y mostrar, ¿cierto? Eh, lo más maravilloso de nuestra humanidad, ¿ya? Sigamos. La filosofía es algo completamente diferente de la visión de mundo y es fundamentalmente distinta de toda ciencia. ¿Ya? Bueno, de toda ciencia nosotros ya hemos conversado esto de que la ciencia llega a una respuesta objetiva, certera, ¿cierto? Probada, mediante el experimento. ¿Ya? En cambio, la filosofía busca, ¿cierto? Las preguntas que le interesan no son preguntas que busquen una respuesta absoluta, clara o, o superficial, ¿cierto? Sino que lo que le interesa es ir a la profundidad de las cosas, ¿ya? Problematizar las cosas y al hacerlo entonces crear muchas respuestas, ¿ya? Eh, no va por una respuesta obvia, no va por una respuesta universal que todo el mundo sepa, sino que, insisto, busca algo que está ahí como entre oculto y profundo, ¿cierto? Hay que escarbarlo para llegar a él. Eh, es como, por ejemplo, preguntarse por un árbol, ¿cierto? Y tú ves el árbol, pero la filosofía en realidad va a empezar a ver las raíces. Y las raíces, sabemos que no son una cosita así, sino que se extienden. Y cava, y cava, y cava, y cada vez encuentra más raíces. ¿Ya? Y mientras está cavando para ver las raíces, se va a encontrar con raíces de otros árboles, por ejemplo, ¿ya? Insectos, piedrecitas, no sé, un montón de cosas que están ahí también, ¿ya? Entonces eso hace la filosofía finalmente. Tiene un problema que es el árbol y no se queda con el árbol, sino que busca y va encontrando más cosas, ¿ya? Eh, bueno, entonces, por ejemplo,
también, para que les quede más claro, ¿cierto? La filosofía, este es un ejemplo que da en la clase, eh, toma este libro, ¿cierto? Como objeto de estudio, supongamos que queremos filosofar de esto. Eh, y claro, la ciencia nos va a decir que este libro tiene tal peso, ¿cierto? Las hojas son de tal tipo de papel, con tal grosor, que está impreso, no sé, a 7 colores, eh, que tiene, mide tanto, ¿cierto? Las dimensiones de esto, ¿ya? Y eso nos va a decir, o incluso nos puede decir la estructura, bueno, tiene una portada, tiene su índice, está separado en estos capítulos, ya, ok. La filosofía no le interesa nada de eso, ¿ya? No se pregunta realmente por el libro, ¿ya? Sino que lo que le interesa es el contenido de este libro, ¿ya? Eso es como más o menos como para que se entienda un poco la diferencia, ¿ya? El contenido del libro es lo que le va a interesar e incluso va a ir más allá del contenido. Después de haber leído todo el libro, ¿cierto? Va a ir más allá del libro, comparándolo con otros libros, cuestionándose las cosas que dice el libro, ¿ya? Eh, esto de la visión de mundo se refiere a esta idea o propósito que tienen las personas en particular, ¿ya? Cuando nosotros tenemos una respuesta, por ejemplo, en particular, ¿cierto? ¿Cuál es el sentido, ¿cierto?, de nuestra vida? Y decimos, bueno, yo creo que mi destino es ser, eh, no sé, que es ser médico, ¿ya? O que es ser astronauta. O yo estoy aquí en este mundo para tener hijos y formar una familia, ¿cierto? Y para enseñar a mis hijos y transmitirles todo mi conocimiento, bla, bla, bla. Estoy aquí para ayudar a la gente y ser solidario, para hacer un mundo más justo, para hacer qué sé yo, ¿ya? Estoy aquí en este mundo para conocerlo y demostrar, ¿cierto?, que el ser humano no es solamente eh, ciudadano de un país, sino que en realidad el mundo, o sea, el planeta Tierra es su casa. Entonces soy una persona que viaja mucho, que le gusta conocer muchas culturas, ¿ya? Bueno, todo ese tipo de respuestas, ¿cierto?, de actitudes que no están mal, ¿ya? Está bien tener una visión del mundo, que son más particulares, son entonces una visión de mundo, ¿ya? Eh, y seguimos. La filosofía no puede reemplazar desde sí ni a la visión de mundo, o sea, no te puede dar a ti efectivamente el sentido particular de tu vida, ¿ya? Eh, ni a la ciencia, ¿ya? Tampoco digamos, bueno, nos quedamos con la pura filosofía y nunca llegamos a respuestas concretas, como por ejemplo el, el, el peso de este libro, ya el grosor de la hoja. Está bien, por supuesto, tener ese tipo de conocimiento y la filosofía no puede venir a reemplazarlo, ¿ya? Eh, pero tampoco puede jamás ser evaluada desde ahí, ¿ya? O sea, yo desde mi visión de mundo o desde la visión de la ciencia no puedo venir a cuestionar a la filosofía y decirle, bueno, ¿saben qué? La filosofía a mí no me sirve de nada porque yo tengo que cocinar igual, tengo que levantarme igual, tengo que salir a trabajar igual, tengo que comprarme mi casa igual, tengo que tener familia igual, tengo que cuidar igual a mi hijo, tengo que pagar los pasajes para irme a mochilear a no sé a dónde, igual, ¿cierto? Tengo que comprar pan igual, etcétera, tengo que comer igual, ya. No puedo decir eso, ¿cierto? Porque eso tiene que ver con la visión del mundo, pero no con la filosofía, ¿ya? Y por otro lado, la ciencia tampoco puede entonces evaluar a la filosofía y decir, bueno, la filosofía no sirve de nada porque no me dice nada sobre realmente cómo funcionan las cosas en el mundo. La filosofía no me va a venir a explicar por qué, por ejemplo, hay sequía, por qué hay lluvia, ¿cierto? Por qué el agua bajo tal temperatura se congela, ¿ya? ¿Por qué sobre otra temperatura se derrite el hielo? No me explica las cosas del mundo, ¿ya? Entonces la filosofía no me sirve de nada, ¿ya? Eso sería incorrecto porque realmente estaríamos evaluando ahí una utilidad de la cual la filosofía no es que sea incapaz, es que no es su propósito, ¿ya? No es el propósito de la filosofía hacer esto,
¿ya? Entonces por eso estaríamos evaluándola bajo un criterio errado. Ese es el tema, ¿ya? La filosofía en realidad es la que se ha encargado de cuestionarse a sí misma. Así como cuestiona las demás cosas, como cuestiona, ¿cierto? Todo en realidad, también se ha cuestionado a sí misma. Y tenemos muchos filósofos que filosofan sobre la filosofía, como este mismo texto, ¿cierto? Lo escribió Heidegger, que es filósofo, preguntándose cuál es el sentido de la filosofía, ¿ya? Eh, bueno, seguimos. ¿Ya? Entonces ella no puede medirse sino en su propia esencia, ¿ya? Lo que les estaba diciendo, la filosofía misma se cuestiona a sí misma, busca los fundamentos de la filosofía, para qué nos sirve, cuál es el sentido, cuál es la esencia de la filosofía, qué pretende la filosofía, ¿ya? ¿Qué criterios tiene que tener finalmente una respuesta filosófica? Que es lo que vimos en la clase pasada, ¿ya? Eh, bueno, entonces se puede medir desde su propia esencia, que ya luce, ya se oculta, ¿ya? ¿Esto qué quiere decir con que ya luce, ya se oculta? Bueno, que la filosofía, ¿cierto? En su cuestionarse siempre tanto las cosas, nunca llega a una respuesta absoluta. Entonces, claro, por un lado nos muestra una verdad, pero por otro lado también lo critica. Entonces es como en el sentido de que la filosofía finalmente te muestra algo y te va a decir con humildad, ¿cierto? Es un perfil de lo que tú estás observando. Pero realmente nunca vas a llegar a abarcar el todo de las cosas, o el todo de la filosofía, porque esta siempre tiene que ser puesta en juicio, ¿ya? Siempre tiene que estar eh, criticada, pensada, ¿cierto? Y así entonces tenemos distintos tipos de respuestas, que es lo que le interesa. Eh, ya. La filosofía tampoco efectúa nada. Si nosotros la evaluamos con respecto a sí y para qué, ella no es inmediatamente útil. ¿Ya? Claro, se nos refería a lo mismo que estábamos planteando, ¿cierto? La filosofía no es algo que en este momento te va a solucionar un problema, te va a ayudar a ganar más dinero, te va a ayudar a tener mejores amigos, a ser mejor persona. La filosofía nos viene a ser algo inmediatamente útil, ya que tú digas, uy, tenemos tal problema, ah, mira, tráete el libro de Aristóteles, página 20, listo, asunto solucionado, apliquémoslo, ya, obvio que no, la filosofía no nos sirve de esa manera, ya. Eh, Sigamos. La filosofía es más bien a la inversa, el saber precursor acerca de la esencia de las cosas que abre nuevas regiones y perspectivas de preguntar. ¿Ya? La filosofía, entonces, lo que vendría a ser más que a buscar una respuesta así exacta, ¿cierto? Sería venir a abrirnos la visión, el campo, ¿ya? ¿Para qué? Para que nosotros tengamos una perspectiva mayor, más compleja, más profunda de las cosas, ¿ya? Y de esa manera, obviamente, al ver más, también tenemos más preguntas, ¿ya? Y eso es lo que nos dice la filosofía. Eso es lo interesante. Mientras más sepamos, también más cosas no sabemos, más cosas queremos saber, más cosas descubrimos, nuevas preguntas nos llegan entonces, ¿ya? Eh, Seguimos. Del preguntar. Abre nuevas regiones y perspectivas del preguntar. Ya, saber de una esencia que constantemente se oculta de nuevo, ¿ya? Lo que les decía, ¿cierto? Eh, yo, yo tomo un elemento de las cosas, ¿cierto? Un objeto de estudio que, bueno, puede existir o puede que no, ¿ya? Puede ser un objeto ideal o un objeto concreto. Pero el hecho es que finalmente yo lo analizo, ¿cierto? Lo observo, pero siempre voy a pensar que es solamente un perfil. ¿Y a qué se refiere esto de perfil? Esto me va a complicar porque como es por todos lados igual. Ya, miren. Ustedes están viendo este perfil del cofre, mientras yo veo este de aquí, que ustedes no ven. Entonces, en este momento, este es el perfil que ustedes ven y este es el perfil que se les oculta. Y este perfil, y este perfil, y este perfil, y este perfil está oculto para ustedes y para mí. Porque yo solamente veo este, ustedes solamente ven este. ¿Ya? Y la filosofía en el fondo plantea lo mismo. Cualquier objeto, aunque sea un objeto ideal, ¿cierto? Que no existe aquí, que no lo puedo tener entre mis manos,
lo que nosotros analizamos siempre es un perfil, porque vemos un lado de las cosas, ¿ya? Eh, entonces la filosofía, lo que nos dice cuando llegamos a tener una certeza, una respuesta, siempre tenemos que tener claro que hemos descubierto otro perfil, ¿ya? Pero nos van a seguir quedando perfiles por descubrir, porque no se puede abarcar el objeto completamente, ¿ya? Eso. Entonces, así como se nos muestra algo, a la vez cuando lo descubrimos, ¿cierto? Nos preguntamos sobre este mismo perfil y además sobre el otro, ¿ya? El hecho de que a mí ya se me manifieste esto, por ejemplo, me puedo preguntar, bueno, ¿y qué pasa en la parte de abajo del cofrecito? ¿Ya? ¿Cómo es? ¿Tiene alguna letra? ¿Ya? ¿Está hecho con algún otro material? ¿Tiene el grabado igual que aquí? ¿Ya? O incluso de este perfil mismo me puedo preguntar cosas, ¿ya? Son ejemplos tontos igual, pero por ejemplo podría decir, bueno, ¿por qué es café y no es negro? ¿Cierto? ¿Cuál es la utilidad de esto? ¿Ya? ¿Por qué tenemos que dejar las cosas con seguro, por ejemplo? No sé, etcétera. ¿Ya? Al final, al descubrir algo, tenemos más preguntas sobre eso. Ya. Bueno, dice, precisamente por eso jamás se podrá hacer de este saber algo utilizable. ¿Ya? O sea, parece que su única utilidad finalmente es dejarnos más preguntas. ¿Ya? Siempre actúa cuando actúa, solo mediatamente en tanto que la meditación filosófica provee a todo comportamiento de nuevos horizontes, ¿ya? Nuevas perspectivas, nuevos perfiles, y a toda decisión de nuevas formas. ¿Ya? Eh, Esto, claro, tiene que ver también mucho con la acción humana, ¿cierto? Las decisiones que vamos tomando siempre tienen que ser las mismas, solamente hay una manera de evaluarlas o realmente tenemos que abrir, ¿cierto?, la perspectiva, abrir el horizonte mediante nuestras preguntas para que finalmente las decisiones, ¿cierto?, puedan tener distintos caminos y entonces realmente se pueda decidir. Porque si yo solamente tengo un camino, no tengo mucho, no es una decisión en el fondo, ¿ya? O si tengo dos caminos incluso. Solo tengo dos maneras de hacer las cosas. Cosas buenas, cosas malas, derecha o izquierda. Tampoco puedo decir que en realidad tengo un poder decisivo muy amplio, ¿cierto? Porque al final es como, bueno, entre dos opciones nomás, es como, no me queda mucho para elegir, ¿ya? Porque escojo entre negro o blanco, no tengo la otra gama de colores. ¿Ya? Y si no me gusta el negro, entonces estoy obligada a escoger el blanco. Si no me gusta el blanco, entonces estoy obligada a escoger el negro. No tengo mayor opción. Si no quiero hacer el mal, entonces tengo que hacerlo así. Si no quiero hacer el bien, bueno, entonces tengo que hacerlo así. No me quedan más opciones, ¿ya? Bueno, en fin. Pero la filosofía solo puede tal cosa. Bueno, esta es la parte importante que por qué les quise yo explicar el texto. ¿Aló? Hola, espera un poquito que estaba grabando justo. Ya, tuve una llamada, así que se ve un poco interrumpido en mi video, pero sí. Ya, nos quedamos entonces en esta parte que venía a ser la parte como más complicada del texto y que por eso estoy haciendo este video explicativo. Ya, no, dejé de compartir la pantalla, ¿no? Ahí sí, ya. Em, ¿Ya? Entonces la filosofía nos da este horizonte para que nuestras decisiones realmente puedan tener un campo amplio de decisión, ¿ya? De verdadera decisión. Ya, y aquí viene. La filosofía solo puede tal cosa cuando ella se atreve a su asunto más propio, ¿ya? O sea, nos puede abrir esta amplitud de horizonte, ¿cierto? Para la toma de decisiones, por ejemplo, ¿ya? Y para los nuevos comportamientos, ¿ya? O sea, en el fondo nos permite realizar cambios, ¿ya? Solo puede hacerlo cuando ella se atreve a su asunto más propio, o sea, lo que le más le compete, lo que más le interesa, ¿ya? Eh, y es
poner mediante el pensar la meta de toda meditación para la existencia, Dasein, del ser humano, y erigir así en la historia del ser humano un oculto predominio. Ya, esta es la parte que les dije que podía causar cierta confusión y está media ahí complicada de entender, sobre todo si no entendemos qué se refiere por Dasein, ¿ya? Que es dentro de los conceptos de la filosofía un concepto bien discutido y pertenece además a Heidegger, ¿ya? Concepto propio de su filosofía. Eh, bueno, entonces lo que nos está planteando, ¿cierto? Es que el principio, o sea, el asunto más importante para la filosofía es precisamente el ser humano, su, sus decisiones, sus comportamientos, ¿ya? Y no solamente desde un punto de vista ético, sino desde su ser mismo, del ser humano mismo, ¿ya? ¿Qué es capaz de hacer el hombre? ¿Por qué es capaz de hacerlo? ¿Ya? Eh, Cómo realmente construirse como un ser humano en toda su magnitud, ¿cierto? Como el águila, ¿cierto? Extendiendo su ala. Eso es lo que nos interesa, ¿ya? Entonces, lo que tiene que hacer la filosofía es realmente poner como meta de la meditación, ¿cierto? Del pensar, la existencia misma del ser humano, como Dasein, ¿ya? Y el Dasein, ¿qué es? El Dasein es el ser humano entendido desde el punto de vista de un ser que ha sido arrojado hacia la existencia, ¿ya? Eh, Eso quiere decir Dasein, ¿ya? El ser ahí, o el ser arrojado, ¿ya? Y este ser, como les digo, es el hombre, que en el fondo es como que hubiese sido, ¿cierto?, arrojado a la existencia y entonces es el que realmente se puede cuestionar esta existencia. ¿Ya? A diferencia, por ejemplo, de los otros seres conscientes, seres vivos, ¿cierto?, que también tienen pensamiento, el ser humano es consciente, tiene una conciencia mucho mayor, ¿ya? Porque no solamente se trata de que, por ejemplo, es consciente de sus necesidades, es consciente de que hay otros seres, ¿ya? Sino que es autoconsciente y además consciente de la realidad misma, de la existencia misma, ¿ya? Por eso es como que hubiese sido realmente arrojado a esa existencia. Como aquí está la existencia y aquí está el hombre, ¿ya? Eh, el ser humano comprende el ser, ya se lo puede cuestionar. El ser humano realmente es el único ser vivo que se pregunta por la existencia. Dice cuál es el sentido de la existencia, por qué las cosas existen y más bien no existen, por qué hay ser y no más bien la nada. ¿Ya? A eso se refiere esa frase bien conocida. ¿Por qué el ser y no más bien la nada? ¿Por qué existen las cosas y no hay simplemente vacío? ¿Por qué tenemos que existir? ¿Cuál es el sentido de eso? ¿Ya? Eh, entonces, bueno, el descubrir, ¿cierto? Esta propiedad del ser humano como realmente el único ser vivo capaz de comprender la existencia misma, capaz de comprender la vida, comprender el ser, comprenderse como hombre como tal, ¿cierto? De cuestionarse realmente por su propia manera de ser, por su ser hombre, ¿ya? Es lo que también le da un predominio al ser humano, ¿ya? Un predominio que tiene que ver con el hecho de que finalmente el ser humano puede construir la realidad. No está la realidad ahí eh, y nosotros somos parte de esa realidad, entonces todo es como lo mismo, sino que el ser humano construye esa realidad, toma las cosas, le da un significado, le da un sentido a las cosas. Entonces va creando realidad. La realidad del ser humano, podríamos decir, es una realidad inventada por el ser humano, ¿ya? No existe esta realidad que nosotros entendemos por realidad si tú quitas al ser humano. Las cosas no serían así como son, si no está el ser humano ahí, ¿ya? El ser humano fue arrojado a la existencia y como tal, ¿cierto? Creó una realidad, creó su mundo para estar en el mundo, ¿ya? Eh, entonces, esto por supuesto nos trae, por un lado, el predominio, ¿cierto?, de lo humano, como,
como en el fondo el descubridor y el que comprende las cosas, el que comprende la existencia y el ser, pero también obviamente una responsabilidad muy grande, ¿ya? Porque no hay a quien culpar, por decirlo así, de nuestra realidad. Somos nosotros los encargados de hacerla, de darle sentido a las cosas, ya, de darle un orden. Y por lo mismo nosotros también podemos cambiar las cosas, ¿ya? Y eso es finalmente a lo que debería apuntar la filosofía, ¿ya? Y bueno, y es lo que también hemos visto muchas veces, la filosofía que está ahí detrás de cada revolución, por ejemplo, de cada cambio que se hace, ¿ya? Tenemos, por ejemplo, el caso de la Revolución Francesa, ¿cierto? Que es como el más claro. La filosofía, ¿cierto?, inspiró estos cambios, ¿ya? Y fue un cambio grande, un cambio bastante grande el pasar de pensar en la política, ¿cierto?, de una manera ligada, ¿cierto?, a la monarquía, ya a pasar a una instancia en que se buscaba finalmente la democracia. Eh, y también un planteamiento nuevo sobre el ser humano, un ser humano que tiene derechos, ¿ya? Que es libre más encima. ¿Ya? Antes de eso no se había planteado la libertad de esa manera. Eh, entonces, eh, finalmente hay una filosofía, ¿cierto?, que está detrás de esa revolución. ¿Ya? También si nos ponemos a pensar en la revolución eh, del comunismo, por ejemplo, ¿cierto? También hay una filosofía que está detrás de esa revolución también. Si pensamos en el feminismo, también hay filosofía que está detrás de esa manifestación, ¿cierto? De esa manera revolucionaria de pensar las cosas, de exigir cosas distintas, de exigir un cambio, ¿ya? Eh, bueno, entonces, para finalizar, por ello tenemos que decir, filosofía es el saber inmediatamente inútil, pero predominante, acerca de la esencia de las cosas. ¿Ya? Y ahí entonces con esa idea termina Heidegger. ¿Ya? Entonces, claro, inmediatamente no es útil la filosofía, pero sí es predominante, ¿ya? Porque finalmente la filosofía es la que tiene que darle sentido a las cosas o cambiarlas por último, ¿ya? Incentivar finalmente a ampliar el horizonte, que nuestra realidad como una realidad creada también puede ser una realidad modificada. Bueno, hasta ahí entonces el texto y ustedes si tienen dudas con los recursos siguientes me preguntan, ¿ya? Bueno, adiós.